Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la Navidad de Cristo. En un tiempo donde hay tantas voces y tantas confusiones, tenemos que ir a la palabra que nos enseña la verdad. La verdad viene del cielo. Dios es verdad. Y la verdad vino precisamente por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo fue Dios encarnado, vino a la tierra para dar conocimiento de la verdad que nos haría libres de todo engaño y de toda mentira. Hace 21 siglos fue este hecho glorioso, un hecho profético. Fue profetizado que Dios vendría nuevamente al planeta Tierra para poner un orden aquí donde el desorden estaba debido al príncipe de las tinieblas. Así que cada año tenemos un calendario. Dios estableció un calendario comenzando en la primavera y terminando en el otoño. Primavera, verano, otoño. El otoño es el final del calendario de Dios, es el final de un año. Pero nosotros en Occidente llevamos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano comienza y termina en invierno, una temporada después. Pero tanto en un calendario como en otro calendario es un hecho histórico que hace 21 siglos el Mesías prometido vino al planeta Tierra. Y cada año, todos los que hoy somos cristianos, todos los que hemos creído en Dios, en su palabra, estamos recordando este glorioso acontecimiento. Por eso hoy tendremos este programa especial donde nuevamente hablaremos al final de cada año, como lo hacemos, de el nacimiento de Cristo Jesús. Es el gran significado de la palabra Navidad. Navidad significa el nacimiento de el Salvador. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Y es el nacimiento de el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que el Hijo de Dios vino desde el cielo, descendió y en un cuerpo humano nació para estar con nosotros y para, siendo hombre, Dios, hombre aquí en la tierra, ir a la cruz del Calvario, derramar su vida, su sangre por nosotros, una sangre sin pecado que nos limpia, que nos da vida eterna. Así que la Navidad es natividad o nacimiento, el nacimiento de Jesucristo aquí en la tierra. Así que lo celebramos dándole gracias a Dios por enviar a su amado Hijo a salvarnos, a pagar el precio de rescate por nosotros y a darnos una nueva vida. Así que feliz Navidad a todos. Navidad, que como bien dijiste, viene del latín natividad, que significa nacimiento, y es celebrar que Jesucristo nació con el propósito de derrotar a Satanás en la cruz del Calvario. Así que por ese propósito fue que vino Jesucristo. En Jesucristo empieza el Nuevo Testamento. Vemos Malaquías da término a lo que es el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento, empezando en Mateo, nos habla de el nacimiento del Señor Jesucristo, al igual que el evangelista Lucas. Son los dos evangelios que hablan con detalles acerca de cómo vino el Salvador a la tierra. Y ciertamente Jesucristo, a través de su sangre, cuando murió en la cruz, nos dice la palabra que el velo del templo se rasgó por la mitad, lo cual quiere decir que el antiguo pacto, que era la ley, había ya pasado, y ahora entramos en un nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, la cual nos da gracia. Así que por eso vemos con Jesucristo vino la gracia, y no se puede decir que el Nuevo Testamento empieza hasta que Jesús muere, sino empieza cuando Jesús nace, porque ese fue el acontecimiento
un milagro fue lo que sucedió. El Espíritu Santo sopló sobre el vientre de una doncella, de una virgen llamada María, y fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús en el vientre de ella. María fue un instrumento de Dios solamente, pero la obra lo hizo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso Jesucristo no nació, tomó la sangre de nosotros, ciertamente, pero no nació bajo, vamos a decir, una concepción normal entre un padre y una madre. Un hombre y una mujer. O un hombre y una mujer, sino nació porque el Espíritu Santo fue quien sopló en el vientre de María. Y ese es uno de los más grandes milagros, cómo el Espíritu Santo trajo a Jesús para que después Jesucristo se convirtiese como el Mesías, el Salvador, que vino a la tierra para salvar al mundo, al pueblo, de todos los pecados y darnos vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Así que hoy en día toda persona que acepta a Jesucristo está teniendo una Navidad, porque la Navidad empieza cuando Jesús está dentro de nosotros. Y por Así eso es. María también dijo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y entonces ahí se le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, así que iba a ser obra del Espíritu Santo en su cuerpo. Es lo que conocemos Así como el milagro de Dios. Así es, así es. Hablar del milagro es hablar de lo sobrenatural, tiene que ver con lo que Dios hace. Así es. No podemos nosotros razonar lo que es un milagro. No podemos nosotros establecer ideas preconcebidas o concebidas en la mente humana con respecto al milagro, porque es algo que no existía y de pronto empieza a existir. Es un milagro. Es como la persona No se que puede está razonar el enferma milagro. y de pronto sana en Claro. un momento. ¿Cómo es esto? Un milagro. Por obra de Dios. Por obra del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Así es. Así que por eso cada año estamos recordando el nacimiento de Jesucristo, que fue el gran milagro del cielo acontecido aquí en la tierra. Porque todos los que hoy podemos ser cristianos, debemos saber que el cristianismo, que forma parte de lo que es la iglesia, camina en milagros, camina en lo sobrenatural, camina creyendo en lo que Dios dijo en su palabra. Estaba profetizado en la palabra de Dios que vendría el Mesías, y hace 21 siglos se cumplió. ¿Por qué vino el Mesías? Debido a que el primer hombre en el planeta Tierra, llamado Adán pecó, y por el pecado entró la maldición al planeta Tierra, y por el pecado el diablo tomó el derecho legal sobre toda la humanidad. Nadie podía salvar al ser humano, ninguna religión puede salvar, ninguna institución creada por el hombre puede salvar. Solamente el creador mismo del hombre, el creador de este planeta Tierra, y fue profetizado que un día vendría Dios encarnado, el segundo Adán, porque el primer Adán falló, cayó en pecado, pero Dios iba a hacer un milagro con respecto al segundo Adán. No iba a nacer en la sangre de Adán, porque la sangre de Adán se contaminó por el pecado. Hoy nosotros, los seres humanos, todos los que hemos nacido en la tierra, seamos mexicanos, de Estados Unidos, de Rusia, China, de cualquier nación, hemos nacido en el pecado original de Adán. Por eso estamos apartados de Dios. No podemos tener las bendiciones del cielo a menos que seamos reconciliados con Dios. Y a esto vino Jesucristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Jesús de Nazaret, Jesucristo, vino a dar su propia vida derramando su sangre, porque su sangre no era la sangre de Adán. La sangre de Cristo fue establecida por Dios a través del Espíritu Santo.
Por eso el nacimiento de Cristo, que es la Navidad, es un milagro. Y toda persona que crea en este milagro empezará a caminar en fe. Por eso la Biblia está formada de dos partes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Como acaba de decir el pastor, el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo. Son 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de Jesucristo. O sea que el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Cristo, la vida familiar de Cristo, la vida ministerial de Cristo, los milagros que hizo Jesucristo, y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, dio nacimiento a la iglesia, y es cuando comienza el libro de los Hechos. Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienza el libro de los Hechos. El libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo con la iglesia cristiana. Son los hechos de los apóstoles, hechos de hombres que fueron ungidos para dar inicio a la iglesia cristiana hace 21 siglos atrás. Y si leemos el libro de los Hechos, no tiene un capítulo final, es un libro abierto, porque hoy estamos en el siglo XXI y la iglesia continúa todavía. Estamos escribiendo. Y el Espíritu Santo haciendo las obras en la iglesia. Estamos haciendo las obras, pero para que no se nos olvide que la iglesia nació como un milagro de Dios, creyendo en el milagro de la Navidad, entonces nosotros tenemos que caminar con el Espíritu Santo, haciendo las obras de Dios. Por eso tenemos que estar fortalecidos en la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo y la enseñanza del Nuevo Testamento nos alumbra para poder comprender todo el Antiguo Testamento, que es la raíz del fundamento de la verdad. Conoceremos la verdad y seremos libres. Todo lo que estaba anunciado vino en Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad vino del cielo. Soy la verdad, el camino para regresar a Dios el Padre. Y la vida eterna. Por eso predicamos a Jesucristo año con año, y al término de un año, Dios termina en otoño, pero en cualquier calendario. Aquí en México estamos terminando en el invierno, terminamos en el último mes, que es diciembre, para comenzar el enero, pero es invierno. Estamos en el invierno, terminamos en diciembre, es invierno, comenzamos en enero, es invierno. Cualquier calendario tiene 12 meses, tiene 4 estaciones del año, y en todos los calendarios debemos estar honrando al Creador del planeta Tierra, al Creador de las naciones, al Creador de la humanidad, y la salvación que ya Dios dio de oportunidad a todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Por eso al término de un año tenemos que hablar de Jesucristo, solamente de Jesucristo, porque es el único que puede ayudarnos para comenzar un nuevo año. Terminamos un año y vamos a comenzar un nuevo año. Estamos en una generación del siglo XXI sabiendo que podemos ser la última generación, porque Jesucristo, así como vino la primera vez, naciendo en un cuerpo humano, regresará la segunda vez, pero ya no viene como vino la primera vez, ahora viene como Dios, viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y viene a hacer juicio para las personas que no han querido creer en el Evangelio que se está predicando de parte de la Iglesia cristiana en todas las naciones del planeta. Así es, porque solamente la sangre de Cristo es la que puede limpiar y perdonar los pecados. Una sangre diferente a la nuestra. Totalmente. Una sangre diferente a la de Adán. Entonces, el que no acepta a Jesucristo, que es la vida eterna y el perdón de pecados, pues sus pecados no están perdonados y entonces no podrá ir al cielo.
Cristo vino Sí. a darnos la Así vida es. eterna. De lo contrario, el hombre que muera sin Cristo, en lugar de tener la vida eterna, tendrá la muerte Condenación eterna. Así que toda persona tiene la oportunidad de la salvación. Esta es la misericordia de Dios, es el amor de Es Dios. solamente en Cristo. Predicamos el Evangelio solamente a Cristo. La sangre de Por Cristo eso en es una la única Navidad que da no vida. estamos hablando de fiestas que Así tienen es, que así ver es. con muchas cosas. Menos con lo que es realmente de de Señor. lo que usa El nacimiento de mundo Cristo. o el pensamiento del mundo, sino centrando todo en Jesucristo. Así es. Si nos vamos a reunir en familia, tiene que ser en familia para honrar la persona de Jesucristo, porque Cristo instituyó la familia. Cristo nació en el seno de una familia, creció en el seno de Así una es. familia, bendijo a su propia familia. Sí, porque Navidad es Antes de natividad, servirle a viene Dios. de nacimiento, el nacimiento de Cristo en la tierra. Por eso si vamos a Y el nacimiento estar de Cristo en celebrando- cada corazón Así es, por eso si vamos a estar celebrando tiene que ser en familia, y en Cristo. en Jesucristo como Así es. el personaje central. Así es. Sí, hay una gran diferencia, como bien dijiste, acerca de la primera venida de Jesucristo con lo que va a ser la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo, Jesús es presentado como un siervo sufriente. Es lo que dice Salmos 22 o también Isaías 53, como el cordero que se dejó matar, que no mostró resistencia alguna. Sí, Juan el Bautista lo señaló como El Cordero de Dios, sí. Cordero de Dios, Que Sí, quita así- el pecado del mundo. quitaba el pecado del mundo. Sí, así fue como lo presentó Juan el Bautista, que es uno de los últimos profetas que mencionó el profeta Malaquías, que iba a venir Juan el Bautista en el espíritu de Elías para entonces dar entrada al Mesías, a la tierra. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, preparó la venida del Señor, y por eso él empezó diciendo el evangelio del reino: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los Dios cielos se ha acercado. Y Jesucristo fue lo mismo que empezó a hablar cuando empezó su ministerio, y lo dijo siempre: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que un ejemplo de ello en cuanto a la primera y segunda venida de Cristo lo tenemos en Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice Isaías 9, 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero luego veamos lo que dice el siguiente versículo, el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí vemos un parteaguas entre lo que es el versículo 6 y el versículo 7, porque el versículo 6 ya se cumplió. Es cuando Jesús vino, nació, y hoy en día Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero lo segundo, que es el versículo 7, no se ha cumplido todavía. Cuando Jesús venga en su segunda venida, se va a convertir, como dice Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá ha vencido y viene para vencer. Así que por ello, en la segunda venida de Jesucristo, Él viene para ser coronado, para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinará desde Jerusalén para todo el mundo. Así es. Aquí tenemos entonces en el libro profético de Isaías, en estos dos versículos, la profecía que hablan de las dos venidas del Señor Jesucristo a la tierra. La primera venida, Isaías 9:6. Sí. La segunda venida, Isaías 9:7. Ya se cumplió la primera venida. Sí. Por eso, para que no se nos olvide a nosotros los seres humanos, porque somos muy olvidadizos. Y hay un enemigo del ser humano que ataca la mente para que todo se nos olvide. Y
Lo que más ataca el enemigo en nuestras mentes es que se nos olvide Dios, que se nos olvide la salvación de Dios, que se nos olvide que ya Jesucristo vino por primera vez a la tierra, que se nos olvide la Navidad verdadera. La verdadera por Navidad. Eso está el enemigo estableciendo otro tipo de Navidad que no es la original. Que no es la verdadera. Para que no se nos olvide, tenemos que estar reflexionando en la profecía, en la palabra de Dios y estar dándole gracias a Dios. Porque Navidad viene de la palabra Cristo. natividad, que es nacimiento, el nacimiento de Cristo en la tierra, pero también en el corazón de cada persona. Así es. La Biblia nos enseña que Jesucristo entró al planeta Tierra, vino del cielo a la tierra en forma humana. Esto es lo que el diablo el verbo encarnado no puede aceptar. Así y es. trata de hacer que las personas en la tierra no lo crean. O se desvíen. Se le llama el espíritu del anticristo que está operando en personas para que no crean en la encarnación de Dios. Dios se hizo carne, Dios se hizo un ser humano, Dios habitó entre nosotros para ayudarnos como seres humanos, debido a que el primer ser humano llamado Adán le falló a Dios. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? De Adán y Eva empezó toda la humanidad, se extendió toda la humanidad de generación tras generación hasta hoy, siglo XXI. Pero todos los que hemos nacido en el seno de una familia, hemos nacido en pecado, en la sangre de Adán. Por eso nadie nos puede salvar, solamente el Salvador, el único que vino del cielo. Así es. Por eso cada año estamos dándole gracias a Dios por el Salvador. El nombre Jesús significa el Salvador. El nombre Jehová, que está registrado en el Antiguo Testamento, significa salvación. O sea que Jesús es Jehová el Salvador. Así que todo está registrado en la palabra de Dios. Y la Biblia habla que un día, conforme a la profecía, todo tiene un tiempo, el tiempo profético de Dios. No es el tiempo humano, es el tiempo que Dios considera. Y aquí la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que llegó el momento de la encarnación. ¿Cómo vino Dios al planeta Tierra? Vino a través de la persona del Hijo de Dios siendo encarnado. ¿Cómo fue la encarnación? Bueno, Jesucristo tuvo que ser concebido en el vientre de una mujer. Así es como entramos al planeta Tierra todos los seres humanos. La legalidad para estar en la Tierra, en el planeta Tierra, es nacer de vientre de mujer. Así que Jesús iba a ser concebido en el vientre de una mujer. Pero ¿quién iba a engendrar en el vientre de una mujer al Hijo de Dios? El Espíritu Santo de Dios. No iba a ser varón alguno, porque la sangre de Adán estaba contaminada. Entonces aquí está lo que Dios hizo nuevo. Nuevo es nuevo. La sangre que creó el Espíritu Santo al engendrar a Jesús en el vientre de María es sangre santa, sangre poderosa. Y dice la Escritura que Dios puso la sangre para hacer expiación por los pecados. Así que la única sangre que puede salvarnos, que puede limpiarnos de todo pecado, salvarnos y llevarnos a la eternidad, es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo esto fue conforme a la profecía. Por eso todo tiene un tiempo. Al cumplimiento del tiempo profético de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dicen las Escrituras. Leamos Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí tenemos el Nuevo Testamento que nos va enseñando del nacimiento de Cristo. Así es. O sea, habla de la encarnación de Dios. Y es necesario señalar que toda persona que no crea en la Navidad, que no crea en la encarnación de Cristo, esta es la Navidad verdadera. Así es. La persona que no crea es porque está dominada por otro espíritu, el espíritu del error, el espíritu de mentira. Y entonces el enemigo establece otro tipo de fiesta. Por eso, y no la fiesta de Dios. Realmente la Navidad es el nacimiento de Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo en el corazón del hombre también. Pero la verdad es que mucha gente en todo piensa menos en eso, sí, en esta temporada. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Allí habla de otro espíritu que se está moviendo en el mundo entero. Y lo vemos de manera especial al término de cada año, cuando estamos oyendo y viendo otro tipo de Navidad. Hablan de la Navidad, usan el concepto de Navidad, pero para nada está la persona de Jesucristo en esa celebración de porque Navidad. Navidad viene pero aquí de dice nacimiento. Que hay otro espíritu. Así es. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es. Así que el capítulo 3 es importante conocerlo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo creen. Pero en el capítulo 4 habla de la confusión de otro espíritu, el espíritu del anticristo, que es el espíritu que se mueve en estas temporadas del invierno. Satanás es astuto, engañador, mentiroso, usa muchos aspectos de la vida humana para atrapar la mente del ser humano. Por eso la encarnación es fundamental. Lo que más aborrece o más ataca el enemigo es la encarnación de Cristo. Y el diablo está trabajando en las mentes de las personas para que no crean en la encarnación de Cristo. Por eso cada año que estamos hablando de la Navidad, muchos están celebrando una Navidad sin Cristo. Una Navidad sin Cristo no es la Navidad verdadera, no es la Navidad bíblica. Estamos hablando entonces de otra Navidad porque hay otro espíritu que se mueve en este mundo, que es el espíritu del anticristo. Pronto aparecerá un personaje en el planeta Tierra conocido como la bestia, la primera bestia, y el apóstol Juan es el que menciona la palabra anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso la Biblia hace énfasis en el Nuevo Testamento que llegado el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley.
porque iba a venir un cambio en cuanto a los conceptos que se tenían en cuanto a la ley, porque la ley se manifestaban en las obras. Aquí dice Y también. ahora se iniciaba la fe. Ahora hay que creer. ¿Qué es lo que debo creer hoy en día? Creer en la encarnación de Cristo y en la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué debo creer en la obra de Cristo en la cruz? Porque fue allí donde un ser humano, Dios envió a su Hijo, haciéndole nacer así, como un ser humano. Y como ser humano, así es, el segundo Adán venció al diablo en la cruz del Calvario. Entonces el diablo ataca la encarnación desde el inicio que empieza el ser humano a ser un bebé en el vientre de la madre. Desde allí empieza el ataque del diablo. Por eso ataca a muchas personas con el asunto del aborto. Y muchos muertos hay en el camino, siendo niños, adolescentes, jóvenes, pero Jesucristo venció al enemigo con su propia muerte en la cruz del Calvario. Y aquí hay una palabra muy importante, por eso el diablo ataca ahora en estas temporadas de otoño-invierno y ataca también en primavera. En todo momento. Sí, hay algo que me gustaría hablar acerca de la encarnación de Jesús y tiene que ver con Belén, que es donde Jesús nació. Belén en hebreo es Bethlehem, son dos palabras, que Bet es casa y Lehem tiene que ver con el pan. Por eso Belén casa de pan significa casa de pan. Y tenemos el concepto en hebreo que significa casa de pan. Jesús dijo en Juan capítulo 6 que Él es el maná o el pan que descendió del cielo. Sí. Así que vemos, ahí nos está hablando de la encarnación de Jesucristo, por una obra que se hizo también en el tiempo de la ley, cuando Dios también puso el maná, que así como caía, y Israel podía comer de ese pan para sobrevivir en el desierto, que es uno de los milagros que Dios hacía a favor de Israel en el desierto. Mas, sin embargo, el mejor milagro es Jesucristo, que Él está diciendo, yo soy ese pan que le di de comer al pueblo de Israel. Sí. Entonces, Él es el pan que Dios descendió habló en el cielo. desierto por medio del maná. Sí. La Biblia dice que era el trigo de los cielos. Sí. Así es. Así que cuando vino Jesucristo dijo, hey, yo soy el verdadero pan. Así es. El pan que descendió pan del de cielo vida. para darles vida. Así es. Por otro lado, también Belén en árabe significa casa de la carne. Y eso coincide con lo que dice Juan capítulo 1, el verbo que se hizo carne y habitó con nosotros y entonces vimos la gloria de Dios. En el principio era el verbo de Dios, o la palabra de Dios, Sí. o el Cristo de Dios. Son sinónimos, el Cristo de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y llegado el cumplimiento del tiempo profético de Dios, Gálatas 4:4, el verbo Se de hizo Dios, carne. la palabra de Dios, que todo lo creó, el Cristo de Dios, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Vamos a ver cómo fue que se anunció todo ello, porque hubo fiesta en el cielo y aquí están los ángeles. Vamos a ver lo que sucedió esa noche cuando fue este gran acontecimiento. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11, habla del anuncio angelical en la gran noche del nacimiento de Jesús el Cristo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está. Y esto os el servirá por mensaje señal. del cielo. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí, aquí quiero explayar un poquito esta parte.
porque dice, la señal que iban a ver los pastores de Belén es un niño Envuelto en pañales. que está envuelto en pañales, y número 2 dice, acostado En un pesebre. Son elementos de la pobreza. En cierta manera. Siendo rico, Se hizo pobre. Sí, como El dice Señor se 2 hizo Corintios 8:9, ciertamente de eso habla el pesebre, que era el lugar donde los animales comían. era un establo. Un podríamos abrevadero, decir. ¿no? Sí, Sí. donde, bueno, estaban en un establo, una especie de cueva, pero aquí se refiere abrevadero. Sí, es el o donde- depósito Donde comen los ponen animales. Donde comen los animales, La comida sí. de los animales. Pero también eso nos habla del pesebre. Ahora, hablando de envuelto de pañales, bueno, los pastores, en Belén habían 2 actividades, ciertamente, ¿no? Una era la panificadora del templo de Jerusalén, el pan que se hacía para llevar al templo, por eso se llamaba Casa de Pan Belén, porque Belén estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Del templo de Jerusalén, Sí, del templo de Jerusalén. donde se tenían que llevar los corderos al sacrificio. Y ese es el segundo, que también en Belén estaba el criadero de las ovejas, Sí. que iban después, en algún momento, iban a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Por eso es muy interesante cómo lo dice Isaías 53 cuando habla del cordero, ¿no? Del cordero de Dios, ¿no? Dice, como cordero Fue será llevado llevado al matadero. al matadero. Sí. Y allí está hablando tanto que Jesús iba a nacer en Belén como un cordero, como el cordero que antes se criaba en Belén, y en algún momento será llevado a Jerusalén, al matadero. En el caso de los corderos que iban a Jerusalén, era en el altar de bronce donde eran sacrificados. En el caso de Jesucristo fue en el monte Gólgota, donde Jesús derramó su sangre por amor a nosotros. Así que vemos allí mismo en Isaías 53, está diciendo que Jesús iba a nacer en Belén y en un momento después iba a morir en Jerusalén como un cordero. Y algo que hacían en Belén era que los corderos le ponían un pacto de sal, porque iban a hacer ofrendas después para Jerusalén, así que lo bañaban cuando salía el cordero o nacía, lo bañaban agua con sal, eso se llama pacto de sal, y después le ponían un pañal que era un listón, una sábana, una toalla, un paño de lino, tenía que ser de lino blanco. Y entonces lo acostaban en donde vieran, ¿no? En este caso un pesebre. Por eso la señal que le dice los ángeles a los pastores es, van a encontrar al niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, que era como nacía una oveja, y era el trabajo de ellos, de esos mismos pastores de Belén, lo que ellos hacían, porque esos pastores de Belén eran también sacerdotes, que se encargaban de criar a las ovejas desde que nacen, su crianza, alimentarlo bien, hasta que ya esté en una edad apropiada para después enviarlos a Jerusalén a ser sacrificados. Así que por eso vemos esta palabra, la encontramos, por ejemplo, en Lucas, lo dice 3 veces. Tenemos, por ejemplo, Lucas 2:7, allí nos habla cuando José y María, dice, tuvieron a y dio a luz Jesús. a su hijo primogénito. Ajá. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esa es la primera referencia. Habrá sido que el pañal era un pedazo De tela. del vestido ¿De María? No, ¿De de qué? José. De José. Porque quien ayudó a María en el parto Fue fue José. José. Sí. No habían más que José No, y María. así es, sí. Entonces ahí estaba José. Habrá sido parte del vestido de José, el pañal que recibió al niño Jesús. Y ahí tenemos la otra referencia, está en el versículo 12, Lucas 2:12. Esto os servirá por señal. Ajá. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y después cuando encontraron a Jesús, lo dice en el versículo 16, Lucas 2:16. 2:16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Justo como el ángel se los Se dijo, había dicho, sí.
Y ahí vemos, por eso le dice el ángel o los ángeles, le dicen a los pastores, como señal van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pues ellos yo creo que se imaginaron así como un cordero cuando nacía, literalmente, ¿no? Pero esa fue la señal. Entender. Lo entendieron ciertamente. Entendieron el lenguaje y lo que les estaba explicando o diciendo el ángel. Lo entendieron claramente porque ya era la forma en que ellos comunicaban, pues. Sí, pero practicaban o ejercitaban ya su labor como pastores. Como pastores en el nacimiento de un nuevo corderito, y había todo un proceso que seguir. Sí, el pacto de sal, eso lo dice, por ejemplo, está en Levítico en el capítulo 2, 2:13, también está en Números 18, 19, y también lo dice Segunda de Crónicas en el capítulo 13, versículo 5. En Levítico y en Números nos dice que toda ofrenda tiene que ser con sal. Ese es el pacto de sal. Sí. Vuelvo a decir, es Levítico 2:13, Números 18, 19. Esos dos pasajes nos dicen que toda ofrenda tiene que ser pasado por sal. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no haréis que falte jamás de tu ofrenda la sal de pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Eso representa también a cada cristiano, hombre o mujer, formando parte de la iglesia, porque Jesucristo nos señaló como la sal de la tierra. De esta tierra. De hecho está en Mateo 5, donde Jesús dijo, vosotros, dice, sois la sal de la tierra, y también dijo, vosotros sois la luz de la tierra. Sí, somos la ofrenda misma de Dios. Ahora está interesante lo que en Jesucristo. Lo que dice, somos sal y somos luz. Somos ofrenda al mundo. Bueno, el otro pasaje es Números 18, 19, que también nos dice algo similar como Levítico. Pero el otro pasaje, el tercero, que es Segunda de Crónicas 13:5, allí fue un rey quien lo dijo, ¿no? Y allí dice que todos los reyes que venían de David tenían que ser pasados por un pacto de sal. Así es. Por eso Jesucristo mismo, ¿no? Porque él venía también de la tribu de Judá, ¿no? Y era el hijo de David también. Entonces tuvo que ser pasado por sal. Quiere decir que cuando nació, José tuvo que lavarlo con agua, con sal, para entonces después ponerle el pañal, que era, se cree, un lino blanco como las ovejas que estaban allí. Sí. Y entonces así fue como lo encontraron los pastores de Belén, que también eran sacerdotes y levitas. Aquí dice del pacto de sal, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, les ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. De allí la importancia de estar escudriñando las Escrituras. Toda palabra dada por Dios está registrada en las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hoy, gracias al Espíritu Santo, tenemos conocimiento revelado de muchas cosas que antes no entendíamos. Pero cada año, cuando estamos meditando y escudriñando la Biblia con respecto a la Navidad, el Espíritu Santo nos empieza a profundizar en cosas importantes que tienen que ver con la salvación para toda la humanidad. Así que damos gracias a Dios porque cada año estamos dándole la gloria y la alabanza en todo aspecto de nuestras vidas por todo conocimiento que Él nos ha dado y nos sigue dando. La Biblia dice en 1 Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso este año es un año para darle gracias al Señor por su amor y para demostrar que verdaderamente caminamos en amor, amando a Dios,
amando a Dios y amando a Al nuestro prójimo. Sí, aquí tengo la otro pasaje que es Segunda de Crónicas 13:5. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Esto lo dice un rey que se llamaba Abías, que era ahora sí que de la tribu de Judá, Así es. la tribu de los reyes. Por eso Jesús vino en el linaje de David, del rey David, porque David era rey. Rey. Y Jesucristo vino Es rey. a reinar y va a reinar en el milenio como rey de reyes a todo el planeta Tierra. Sí. Y todos los presidentes de las naciones, primeros ministros de las naciones, doblarán sus rodillas y se someterán al único rey, Jesucristo, aquí en la El Rey tierra. de reyes y Señor Es de el señores. reino milenial que va a suceder más adelante. Por eso cada año tenemos que ir a las Escrituras recordando de el Mesías prometido, lo que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento, lo que ya sucedió, y hacer énfasis en los eventos presentes que sucedieron hace 21 siglos en cuanto a cómo vino el ángel, habló a María. María aceptó el desafío y el reto porque iba a concebir sin haber sido tocada por varón sin tener alguno. esposo, pues. Entonces iba a hacer el comentario del pueblo. De repente una mujer soltera embarazada. A estar embarazada. Entonces iba a asumir un gran riesgo aún para su vida, porque la ley de las adúlteras era que tenía que morir apedreada. Así que ella asumió este reto y este desafío. Y el ángel también le advirtió a José de lo que vendría. Así que por eso estamos dándole gracias al Señor por todo lo que Dios hizo en José, en María, y en los profetas que anunciaron previamente todo ello, y en todos los que Dios ha usado en 21 siglos de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Sí, ahí Dios usó al arcángel Gabriel, que es el príncipe de Dios y también el que da los mensajes. De ahí viene la palabra ángelos en griego, que significa mensajeros, que también se deriva de allí la palabra evangelium, que son evangelios, que también evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Y vemos, eso fue lo que dijo el arcángel Gabriel cuando le dijo a María y se lo dijo después a José. A María fue a través de una visión. Ella pudo ver al ángel, dialogó con él, y en cambio a José fue a través de sueños. Sí. Dios sigue hablando y usa cualquier medio para hablar, usa sueños, usa visiones, usa los ángeles para también comunicar sus propios mensajes. Hablando, por ejemplo, en sueños y visiones, es algo que está remarcado en toda la Biblia, ¿no? Que tiene que ver con algo que es profético, que viene directamente del trono de Dios. Por ejemplo, en cuanto al tema de los sueños, hay como 21 sueños registrados en la Biblia. 10 de ellos están en el libro de Génesis, por ejemplo. Jacob soñó cuando estuvo en Betel, ese es un ejemplo. O José el soñador, bueno, él tuvo 2 sueños, pero aún así, y bueno, puedo seguir hablando de Salomón, también tuvo un sueño cuando pidió sabiduría. Pero hablando de José, el padre terrenal de Jesús, él se puede catalogar como el más soñador de todos, porque él tuvo 4 sueños en sí. José el soñador, así se conoce, ¿no? Bueno, José el soñador está en Génesis, pero aquí hablamos del otro José, y este fue más soñador que José. Que José el soñador de Génesis, porque el primer sueño que tuvo José es para decirle que tomase a María para ser su esposa y ahora sí, entre los dos atendieran a Jesucristo. El segundo sueño que tuvo José es para advertirle que huyan de Belén, y es cuando se fueron a Egipto, ya cuando Jesús tenía 2 años de edad.
aproximadamente. Y después el tercer sueño era para decirle, esto fue en Egipto, el mismo arcángel Gabriel en sueños le dijo también, ahora regresen a Israel porque ya han muerto los que querían matar a Jesús. Y el cuarto sueño era para decirle que ahora pueden ir a Nazaret, donde ellos vivían, para que allí se criase el Señor Jesucristo Y le llamara Nazareno. y se cumpliese la palabra profética, Isaías 11, donde Jesús iba a ser llamado el Nazareno. El Nazareno. Así Así es. que es hermosa la palabra de Dios cuando uno la está escudriñando, guiada por el Espíritu Santo. Esta Navidad debe ser una Navidad significativa para toda persona y toda familia, amigo, amiga, y por eso abran sus corazones, Así crean es. en Jesucristo. El único que puede ayudar la vida matrimonial, la vida familiar, es Cristo Jesús. Por eso tenemos que darle la gloria a Dios por cada bendición que recibimos cada año en Cristo Jesús. Es nuestro deseo, todos los que trabajamos en la Voz de la Alianza, todo el equipo ministerial y de la Red Apostólica Maranata, que pasen una feliz Navidad. Navidad. Bendiciones a todos. Sin olvidarse que Cristo es la verdadera Navidad.